Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Bueno, hoy 11 de septiembre, luto en el mundo entero, ya desde hace 13 años, cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas, el atentado terrorista cometido por Al Qaeda. Bueno, ya todos sabemos cómo terminó Al Qaeda, y ahora el presidente Obama ha anunciado que va por ISIS, por estos terroristas islámicos que están amenazando la paz mundial. Y hoy es el día de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y un día de mucha angustia para el país por lo que está ocurriendo en Maracay, una enfermedad que para muchos es una especie de maldición, algo que no se puede explicar, pero que ya ha matado a 8 venezolanos. Esto está ocurriendo en el hospital de Maracay. El gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, está negando rotundamente lo que es la realidad, lo que está ocurriendo, realidad que está siendo corroborada por los médicos del hospital. De hecho, la información que ha rodado, información seria, oficial, y que está en todos los portales de noticias, explica cómo el doctor Ángel Sarmiento, que es el presidente del Colegio de Médicos de Aragua, denunció que 8 personas han fallecido en el Hospital Central de Maracay en las últimas 72 horas por una enfermedad que aún está por determinar. Descartó que se tratara de ébola, menicoxemia, dengue o chikungunya, porque ya practicaron las pruebas epidemiológicas. No sabemos a qué nos enfrentamos, dijo Sarmiento. No sabemos si es un virus o es una bacteria. El gobernador del estado Aragua, como siempre, de forma irresponsable como actúan ellos, y en este caso criminal porque se trata de vidas humanas, ha dicho que esta declaración del doctor Sarmiento es porque él es adeco, y por eso está declarando, o sea, que los muertos no existen, cuando se ha corroborado la especie, es decir, hay 8 personas que están muertas y la enfermedad es sumamente terrible, hay sangramiento por la boca, sangramiento por la nariz, salen unas hematomas, etcétera, etcétera. Pero el tema no queda ahí. Ahí investigando, pues pudimos conocer que el director de salud del estado de Aragua es un señor llamado Luis López, que viene, no es médico. El director de salud jamás en su vida ha trabajado en medicina, es bioanalista, y viene de trabajar en la dirección de deportes de la gobernación de Aragua, donde era auxiliar cargando inventarios. Eso era lo que hacía en la dirección de deportes, y ahora es el director de salud del estado de Aragua. Cuando ocurre algo como esto, cuando ocurre una epidemia, una pandemia y este tipo de cosas, siempre la información es lo fundamental. Todo Estado responsable y serio lo que hace es informarle a los ciudadanos lo que está ocurriendo, y además, por supuesto, implementar todos los mecanismos para evitar que la enfermedad siga difundiéndose, en este caso contagiándose, porque se habla de que el contagio es por secreciones, es decir, es muy fácil el contagio de esta enfermedad, que al parecer se llama meningococcemia. El hecho cierto es que lo que ha faltado hasta hoy, hasta este momento, es precisamente la información necesaria para enfrentar una crisis de salud como la que se está presentando en Venezuela, específicamente en el estado Aragua. Tenemos un invitado muy especial, un médico a quien aprecio muchísimo y respeto muchísimo, es el doctor José Rafael Marquina. Ustedes lo recuerdan porque era el que daba la información cierta y veraz en el caso de la enfermedad de Hugo Chávez. Lo llamé por teléfono y le dije: José Rafael, ¿tú sabes de qué se trata esta enfermedad? Y enseguida salió a darme la explicación, y por eso lo tenemos esta noche aquí con ustedes, para que nos cuente de qué se trata esta terrible enfermedad que tiene asustado ahora a todos los venezolanos. Buenas noches, José Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias. José Rafael, ¿de qué se trata la meningococcemia? ¿Qué es lo que, como dicen, que se llama esta enfermedad? Mira, fíjate, lo más importante es que es una bacteria, no es un virus. Y lo que hace importante esa diferencia es que las bacterias responden al tratamiento con antibióticos. Generalmente la meningococcemia se produce en lugares donde la gente vive con mucho hacinamiento, en caso de cuarteles, en caso de casas donde no hay las condiciones higiénicas necesarias para vivir, donde vive mucha gente en las casas, donde, pues lamentablemente es la realidad en Venezuela, la pobreza como está viviendo la gente en Venezuela, pues están viviendo en condiciones hacinadas. Fíjate como viven, por ejemplo, en la Torre de David, o como viven en lugares como
en el hipódromo, por ejemplo, la gente está viviendo en condiciones de hacinamiento, lo cual pues es el perfecto caldo de cultivo para que se dé este tipo de infección. Es una infección que se adquiere a través del tracto respiratorio, puede ir inclusive a las meninges, puede ir al cerebro, y después que pasa al cerebro, pues pasa por el torrente sanguíneo, y es cuando ocasiona todos estos síntomas que estamos viendo con las personas, ocasiona la falla prácticamente de todo el sistema del cuerpo, la falla renal, falla respiratoria, falla cardíaca, y la persona muere cuando la bacteria toma la sangre. Claro, es muy temprano ahora, porque fíjate, generalmente para hacer el diagnóstico hay que hacer los cultivos de sangre que duran más o menos, pueden durar entre 24, inclusive hasta 5 días para tener esos resultados de esos cultivos. Por eso ahora la clínica y lo que se sospecha es que es una meningococcemia, por la forma como se están presentando los pacientes y el cuadro clínico, las lesiones en la piel y toda pues la descripción de la información es muy compatible con una meningococcemia. En este caso, doctor Marquina, ¿cómo se enfrentan este tipo de situaciones? Porque el gobernador del estado de Aragua y el director de salud han negado rotundamente que esto exista. Claro, mira, en un país normal y en un país, cualquier país de América Latina, con suficiente inventario de antibióticos, esto no tiene que ser ningún tipo de problema, inclusive para las autoridades de salud. Mira, el tratamiento de esto es fundamentalmente un antibiótico. En el pasado se usaba la penicilina, pero ya hay casos resistentes a la penicilina y ahora se usa un antibiótico que se llama la ceftriaxona. Es un antibiótico que es muy fácil conseguir, que inclusive es genérico, no es ni siquiera caro, y ese antibiótico pues es bastante efectivo contra la enfermedad. Las personas que están en contacto con los pacientes con meningococcemia tienen que tomar también otro tipo de antibiótico que se llama ciprofloxacina, que también es genérico, y no debería ocasionar ese pánico que se ocasiona en Venezuela. El problema y la realidad en Venezuela es que no existen los inventarios de antibióticos para manejar una epidemia. Entonces, el gobierno prefiere que la gente se muera, callar la enfermedad, porque no tienen los recursos, no existe el dinero, ellos no han dado los dólares para que exista la importación de medicamentos en Venezuela. Todos sabemos que la gente se está muriendo, no hay ni siquiera acetaminofén, que es lo que llaman el Atamel, que es inclusive para el resfriado común. Ahora imagínate, ¿tú crees que van a tener antibióticos para una enfermedad tan complicada como esta? Por supuesto que no existen en Venezuela. Ya varios médicos me han hecho saber esa inquietud que tienen ellos de que en Venezuela no existen los hospitales, ni siquiera en las farmacias, ni siquiera en las clínicas privadas, para no ir ni siquiera muy lejos. Existen los inventarios de antibióticos para manejar una epidemia de esta magnitud. ¿Cómo para tratar de transmitir la información a la gente, información que no sale de Venezuela lamentablemente, doctor Marquina, cómo puede hacer la gente para tratar de evitar que esto de alguna forma se difunda, ¿no? O se haga masivo? Sí, mira, lo más importante es aislar a las personas. Lamentablemente las autoridades de salud lo que están haciendo es negar el problema. No, el problema hay que, de hecho, informar a la gente y aislar a esas personas, las personas que están en contacto, por supuesto, lavarse las manos, las personas que están en contacto directo con las personas. O sea, no es que tampoco crear el pánico en la población, no es que se va a acabar, no es que se va a morir toda la población venezolana, no, eso no va, eso va a ser, mira, en uno de los casos peores pudiera morir 100, 200 personas, pero esperemos que no llegue a esta magnitud. Las personas que están en contacto tienen que ser, sobre todo los niños, sobre todo los ancianos, tienen que administrarse de ciertos medicamentos para prevenir el contagio, profilácticos. Existe la vacuna, pero imagínate, esas vacunas no existen en Venezuela, ya me lo dijeron, existe la vacuna contra el meningococo que se le puede administrar a los adultos, se le puede administrar también a los niños, pero esa vacuna no existe en Venezuela. Entonces, en este momento, pues lo único sería la profilaxis. Lamentablemente, el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, la marginalidad tan grande en Venezuela, como las condiciones de vivienda tan críticas que tiene la población en sus casas. Mira, inclusive las casas que da el gobierno, son unas casas tan chiquitas que uno a veces dice, oye, ¿cómo es posible que una familia de 4 o 5 personas vive en una casa de esas, de un tamaño muy pequeño? Ese es el perfecto caldo de cultivo para que se dé este tipo de infección. Y por supuesto este es el origen, esto no lo habíamos visto anteriormente en épocas pasadas en Venezuela. Esto es una enfermedad que no es nueva, esto es una enfermedad que siempre ha estado presente,
pero como te decía anteriormente, se manifestaba, era en las cárceles, en casos aislados, se trataba el caso, se trataba el paciente y no pasaba de ser uno o dos o tres casos aislados, no como en este caso que ya se está convirtiendo en una especie de epidemia. Yo voy a invitarlo, doctor, y a nuestra audiencia que escuchen un testimonio de una de las enfermeras del hospital. Lo voy a transmitir directamente desde mi BlackBerry porque lo tengo ahí, de manera que ustedes se den cuenta de la confusión que hay en este momento en el Hospital Central de Maracay, donde no se sabe qué es lo que está pasando. Esta es la voz de una enfermera y yo los invito a escucharlo. Muchachos, nos acaban de reunir a todos los grupos de guardia aquí en piso 1. Nos prohibieron bajar, no podemos estar en contacto con nadie. Vemos a los pacientes súper rápido. Supuestamente acaban de informarle a la R2 que es confirmación de ébola. No sabemos, estamos estancados en piso 1, no podemos bajar. Todos los epidemiólogos, como escucharon a María Laura, están abajo. Tenemos que tener la boca hasta, no sé. Bueno, ustedes lo escucharon. Ella dice que no se sabe lo que es, que los epidemiólogos están reunidos, que están todos encerrados en el piso 1, que tienen prohibición de moverse, que tienen que tener tapaboca para todo. Es decir, ellos no saben lo que está pasando, Marquina. Sí, es muy triste y eso siempre ha sucedido en Venezuela producto de eso, de que la meritocracia ya no existe. Lamentablemente los mejores médicos en Venezuela los han aislado, no los han permitido participar, bueno, inclusive, el sueldo de un médico escasamente llega a los 5.000 bolívares. Entonces, los médicos han sido mal pagados, han sido inclusive maltratados por el mismo gobierno, y muchos pues han tomado la decisión, yo me vine hace más de 20 años, pero han tomado también la decisión de irse y lamentablemente pues es producto de la inseguridad en la cual ellos viven. Entonces, no existe un vocero, no existe una persona seria del gobierno que hable con propiedad, con información científica y con conocimiento científico del problema. Fíjate, la persona que está desmintiendo esto es Tarek El Alzamí. Creo que la profesión de él es criminólogo, es una persona que sabe, ni siquiera de delitos sabe, pero esa persona, ¿qué conocimiento puede tener de medicina? Absolutamente ninguno. Pero al mismo tiempo, las personas que saben, el presidente del Colegio de Médicos, son desacreditados, son inclusive, desacreditados fundamentalmente de la información que ellos están dando de una forma muy responsable, alertando a la población y previniendo una tragedia. Fíjate, a mí me escribía un muchacho chavista, me decía, pero están alarmando a la población, es muy irresponsable. No, al contrario, hay que decir la verdad en un caso de estos, porque así es como se previenen, con la información. Gracias a Dios tenemos los medios de comunicación, la información a través de Twitter, a través de ahora la internet con ustedes, que podemos informar a la población. Pero es un grave error del gobierno negar esto. O sea, hay que informarle responsablemente a la gente, no hay que crear el pánico en la población. Estoy de acuerdo con eso, porque no hay nada de crear un pánico, no es que se va a desaparecer la población de Maracay completamente, pero sí hay vidas humanas de por medio y uno tiene que entender que cuando hay vidas humanas de por medio, ya esto deja de ser un problema político, ya esto es muy irresponsable que los voceros del gobierno estén politizando esta situación, porque esto tiene que ser manejado de una forma muy responsable, a vidas humanas, y tienen que integrarse todos los sectores, el sector médico, el sector de las enfermeras, los técnicos, todos tienen que integrarse a tratar y enfrentar esta epidemia. Bueno, doctor Marquina, muchísimas gracias y gracias por ilustrar. Muchísimas gracias, un saludo, gracias. Bueno, y ya ustedes lo escucharon, no hay por qué caer en pánico, pero hay que atender la situación. En el transcurso del programa vamos a tratar de comunicarnos con un periodista de la zona, de la región de Aragua, para que nos cuente cuál es la situación exactamente, sobre todo si ya el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Alzamí, asumió que hay una crisis de salud en su estado. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo.
y ya tenemos vía telefónica al periodista Héctor Labrador desde el estado de Aragua. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia, un placer saludarte. Igualmente. Bueno, Héctor, cuéntanos qué es lo que está pasando realmente, porque estamos viendo estas declaraciones que son encontradas, ¿no? Las del gobernador que niegan que haya un problema de salud y las de Sarmiento, que es el presidente del Colegio de Médicos del estado de Aragua, que sí dice que hay una especie de epidemia, ¿no? Correcto, Patricia. En la mañana de hoy se llevó a cabo una rueda de prensa por parte del presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, el doctor Ángel Sarmiento. Él confirmaba que existían 8 personas fallecidas, se contabilizaban ya 8 personas fallecidas por causas desconocidas, entre ellas 4 niños y 4 adultos. Él decía que estas personas habían presentado hemorragias severas, cuadros febriles, además de ronchas en la piel que se convertían en llagas, y por supuesto esto les generaba una hemorragia y que los conducía a la muerte. Más tarde, el presidente de la Corporación de Salud del Estado de Aragua, Luis López, ofreció declaraciones y desmintió estas palabras que emitía más temprano el doctor Ángel Sarmiento, y dijo o confirmó solamente 2 fallecidos, un niño de 13 años de edad y un adulto de 55, que ya les estarían haciendo unos cultivos para verificar la presencia de bacterias en estos cuerpos y ver si de verdad adquirieron estas bacterias en el Hospital Central de Maracay, porque la alarma se generó desde temprano, incluso desde anoche se estaba generando esta alarma de que habían casos de ébola o de meningococcemia. El día de hoy el presidente de Corposalud desmintió que existiesen casos de ébola o de meningococcemia en el principal nosocomio de esta ciudad. Sin embargo, dijo que ya estaban realizando los estudios a estos 2 cuerpos que, repito, murieron en circunstancias que aún no han sido determinadas por parte de las autoridades de salud del Estado. Ya sus muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Higiene, ubicado en la ciudad de Caracas, que es el único ente que estaría, digamos, confirmando algún tipo de patología relacionada con virus. Incluso es el ente que está verificando las pruebas por virus de chikungunya, que acá, por cierto, en el estado de Aragua, ha sido una de las entidades más afectadas con la cantidad de personas que han padecido este virus de chikungunya. Hay que decir que el Hospital Central de Maracay no está acordonado, como estaban diciendo desde ayer por las redes sociales, por teléfonos inteligentes a través de cadenas. No está acordonado. En el piso 1 del hospital no hay tal, aislamiento como se estaba diciendo, pero sí hay que decirlo, se están presentando estos 2 casos ya confirmados por las autoridades de la Corporación de Salud, y hay que esperar el resultado que emita el Instituto Nacional de Higiene en Caracas para ver si efectivamente estas personas presentaban algunas bacterias que pudieron haber sido alojadas en sus cuerpos estando en el Hospital Central de Maracay, o quizás las obtuvieron de otra manera. Eso es lo que ellos van a iniciar las investigaciones a partir del día de hoy. Pero lo que sí hay que decir, no son 8 los fallecidos, como decía el presidente del Colegio de Médicos, o por lo menos es la información oficial que manejamos acá todos los medios en Venezuela, Patricia. Héctor, explícame un poquito eso último, ¿no? Porque ustedes, me imagino que como periodistas han ido a confirmar o a verificar, porque cuando hay muertos hay familiares, hay evidencia de que hay muertos. ¿Hay o no hay muertos? ¿O cuántos son? Sí, es que de hecho en la rueda de prensa que ofreció temprano el presidente del Colegio de Médicos, Ángel Sarmiento, estaban algunos familiares de los fallecidos y estaban explicando que a sus familiares no les estaban diciendo las razones por las cuales murieron, y lo que sí es que habían presentado todos estos síntomas que te comenté anteriormente, pero lo que ellos dicen es que pudo haber sido una bacteria y no un ébola o, por ejemplo, una meningococcemia, que se temía que pudiera estar este virus en el Hospital Central de Maracay, toda vez que ya hace 3 años aproximadamente una niña falleció allí en este nosocomio por meningococcemia. Entonces esa era la alerta, digamos, más fuerte que
que había existido y que, bueno, ya las autoridades de acá de Corpo Salud han desmentido. Y bueno, hay que apegarse en ese caso a lo que digan las autoridades de forma oficial. Bueno, en este caso yo creo que hay que ir un poquito más allá, Héctor, porque ellos dicen una cosa y hay familiares que dicen otra cosa. Acabo de conversar con el doctor José Rafael Marquina y él dice que esto se combate con un antibiótico que ni siquiera es costoso. ¿Ustedes tienen alguna información si se cuenta en el estado de Aragua con el antibiótico necesario para combatir esto? Bueno, acá en el estado de Aragua hay déficit de medicamentos, de muchos medicamentos, sobre todo los que se utilizan para tratar los virus de dengue, de chikungunya, que hay muchos casos. De hecho, hay algunas comunidades que han denunciado más de 100 casos solo en una cuadra y sin embargo el gobierno dice que son un poco más de 50, 55 casos los que hay acá en el estado, lo que ha hecho que incluso el día de hoy hubieran se presentaran varias protestas en algunos sectores de la ciudad de Maracay, precisamente porque dicen que las autoridades de Corpo Salud no están diciendo las cifras reales de este virus. Entonces, así como hay falta de acetaminofén, que son unos medicamentos, digamos, bastante comunes, básicos, y de fácil acceso para toda la población, o siempre han sido de fácil acceso para la población, hoy en día las personas no consiguen tales medicamentos para tratar cuadros febriles, para tratar una fiebre que no es mortal como es el chikungunya, pero sí le genera fuertes dolores a las personas articulares, entre otras dolencias. Entonces, bueno, suponemos que si no existen este tipo de medicamentos que son tan de fácil acceso, que además están regulados por el gobierno venezolano, pues mucho menos se van a conseguir el resto de los medicamentos para atacar otras patologías quizás más fuertes. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por habernos ilustrado de lo que está pasando allá en el estado de Aragua. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Bueno, era periodista de allá en la región, en el estado de Aragua, donde está ocurriendo esta epidemia. Él dice que hay que acatar las cifras oficiales. Yo como periodista les digo que no hay que acatarlas. Porque generalmente en Venezuela se miente con respecto a esto. Y la rueda de prensa de esta mañana con familiares de los fallecidos evidencia que oficialmente se está mintiendo. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Ya tenemos vía Skype al consultor político Orlando Concalves. Él se encuentra en Colombia. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Encantado de saludarte. Bueno, Orlando, tiempo sin hablar contigo porque antes te agarrábamos en Panamá, pero ahora estás en Colombia. Pero bueno, gracias a la tecnología te tenemos aquí el día de hoy. Quiero arrancar con esto. ¿Viste lo que está pasando en el estado de Aragua con esta epidemia que no se sabe de qué es, una cantidad de muertos y el gobierno dice una cosa y los médicos dicen otra, Orlando, ¿no? Sí, es un caso terrible, pero además me comentan que ya hay otros casos en Lara y en Cojedes y que todavía no han salido a la luz pública. ¿Qué es lo grave? Porque yo creo que en estos momentos la información es lo más importante. Fíjate que yo acabo de hablar con un periodista de la zona que me decía que bueno, que había que acatar lo que eran las cifras oficiales, que era que había 2 muertos nada más, cuando los médicos acompañados de familiares de los muertos, esta mañana reportaron 8 muertos, los médicos, perdón, reportaron esta mañana que ya hay 8 muertos. Bueno, terrible, parte del común denominador de cómo actúa el régimen de ocultar cifras, de no decir las cosas, medias verdades, mentiras. Es una manera de ocultar el problema, tratar de ocultar el problema.
Orlando, tú estás en Colombia ahora y yo quiero que me hables un poco de cómo ha sido el ambiente allá después de lo que pasó con estos estudiantes que fueron deportados a Venezuela y que están presos gracias a que Juan Manuel Santos se los puso en bandeja de plata a estos esbirros de Venezuela, Loren Saleh y Gabriel Valle. Sí, a ver, la situación es un poco confusa, pero a medida que han ido pasando los días ha ido saliendo la información. Hay varios elementos que hay que tomar en consideración. El primero es, uno de ellos había entrado en febrero y su permiso, y había entrado como turista y su permiso se venció en mayo y jamás lo renovó. El otro entró como turista. Ninguno de los dos había pedido ni asilo político ni estatus de refugiado. Pero además de eso, la información que hay es que se metieron a hacer proselitismo político, lo cual está absolutamente penalizado por la ley, por la Constitución. Y entonces eso los motivó a detenerlos. El gobierno ha podido extraditarlos a cualquier otra parte, no necesariamente a Venezuela. En el caso de uno de los muchachos había una orden de detención en Venezuela y el gobierno dice que se vio obligado a repatriarlos a Venezuela. Inclusive uno de esos muchachos tiene una acusación abierta aquí en Colombia por haber agredido a un senador colombiano en Cúcuta. Entonces, la información es muy confusa, pero lo único que queda claro es que estos muchachos cometieron el error de no pedir asilo, de no pedir estatus de refugiado y además de meterse a hacer política interna con un partido en Colombia, y eso los puso al margen de la ley. Bueno, todo eso es cierto y yo lo dije al principio, y todo Estado tiene derecho a expulsar a los ciudadanos que consideren que afectan su estabilidad, su seguridad, su soberanía, pero en este caso se puso en riesgo la vida de estos dos muchachos y la libertad. Bueno, de hecho están presos en Venezuela. Es correcto, de hecho el gobierno colombiano, entiendo, tenía la opción de expulsarlos del país a cualquier otro país donde su vida no corriera riesgo. Ahora la decisión del gobierno aparentemente tiene algún tipo de conexión con el hecho de las conversaciones de paz en La Habana. Entonces, digamos, estos muchachos se vieron en el medio de esa situación, las conversaciones de paz avanzan bien, y el gobierno tuvo temor de que esto pudiera generarle ruido al régimen de Venezuela, aliado de la FARC. Orlando, ¿cómo ves las cosas desde allá? Esta semana, que ya está por terminar, yo he venido, bueno, reportando y denunciando algunas cosas en este programa. Por ejemplo, una reunión que se dio en el Palacio Blanco, que queda frente a Miraflores, y ahí estuvo presente Nicolás Maduro con Ismael García, que es un miembro importantísimo de Primero Justicia. Ahí también estuvo Eduardo Manuí, que está asilado en Costa Rica. No entiendo cómo viaja a Venezuela y se regresa a Costa Rica. Y estuvo Francisco Ameliash, que es el gobernador del estado Carabobo. ¿Qué pueden haber hablado en esa reunión? Cuéntamelo tú. No sabemos qué se habló, pero lo imaginamos. Mira, yo pienso que la MUD sencillamente colapsó ante las protestas. Leopoldo López pateó el tablero, dijo hasta aquí, basta, no puede ser que sigamos con medias tintas con el régimen, y reforzó y apoyó las protestas de los estudiantes. Esto llevó a que el gobierno encontrara la oportunidad de plantear el diálogo. Y en un principio todos pensamos que el diálogo fue una bombona de oxígeno para el régimen, pero resulta que también lo fue para la MUD, porque aprovecharon el diálogo para matar dos pájaros de una sola pedrada. La primera es, Leopoldo les había arrebatado la bandera, digamos, el liderazgo de la oposición a la MUD. Bueno, ahora lo tengo detenido, negocio con el régimen para que siga detenido. Y sorprendentemente, después del diálogo se crea una unidad especial de inteligencia y acción rápida dirigida por Rodríguez Torres, y comienzan a caer presos uno a uno los estudiantes que estaban en las protestas. Entonces los objetivos eran claros: aniquilo a Leopoldo López metiéndolo preso y desmovilizo a la población que comenzaba a sumársele a los estudiantes. ¿Qué hubo en esa reunión? Las mismas negociaciones que han venido haciendo muchos personeros de la MUD
y por eso el desgaste y la fragmentación de la MUD. Cada uno negocia prebendas en particular. Ya esto no es un tema de que van en bloque, no, van de manera individual y el régimen ha estado manipulando esta situación y ha estado comprando conciencias para buscar oxígeno y tiempo y correr la arruga de todos los problemas que hay en el país. ¿Qué se discutió? Bueno, las nuevas prebendas que quisieran Ismael y los demás, tan simple como eso. Para seguir corriendo la arruga, ¿no? Me imagino. Exactamente. Y seguirlos manteniendo en el poder ahí, destruyendo el país. Así es, así es. Ayer pasó una cosa, Orlando, estoy segura que lo sabe, lo anunció Ramón José Medina, que Carlos Raúl Hernández iba a ocuparse de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática, y las redes sociales explotaron. Eso fue, le dijeron hasta el mal que se iba a morir, un repudio generalizado, y tuvieron que retractarse, ¿no? Y dijeron, no, esto no era así, esto fue una información no corroborada, etcétera, etcétera. ¿Esto qué demuestra, Orlando? ¿Y en qué se puede, esto cómo podría en el futuro, por ejemplo, con las elecciones que vienen el año que viene, cómo crees tú que esto se puede manifestar? Mira, en mi opinión eso fue un globo de ensayo que lanzaron a ver qué pasaba. Ramón José Medina llegó a decir, no, es que me hackearon la cuenta. Yo pienso que fue un globo de ensayo a ver qué reacción había. Yo siento que la MUD lo que queda de la MUD está completamente desconectado del país. El país anda por otro, el régimen anda por otro, avanzando todos los días, paso a paso, con su objetivo de mayor control sobre la población, mayor control sobre el país. Y la MUD anda desconectada, unos en Playa Parguito, otros disfrutando de la vida y otros negociando con el régimen. La MUD, o lo que queda de la MUD, está apostando a las elecciones, pero es tal el desencanto del país, es tal la anarquía que hay en el país, que yo pienso que no se está estudiando un cambio sociológico que se dio en la sociedad venezolana. O sea, no puede ser que todos los días haya muertes, que haya escasez, que tengamos la inflación más alta del mundo, que golpeen a los presos Leopoldo López y a los dos alcaldes y no pase nada y no reaccione nadie. No puede ser que haya esta alarma con esta enfermedad extrañísima que está surgiendo. Aparentemente surge en Aragua, pero dicen que ya hay casos en Lara y en Cojedes. No puede ser que haya testimonios tan dramáticos como el de Giordano, que hizo en CNN, de que tiene cáncer y que no pudo conseguir sus medicamentos en Venezuela y que tuvo que recurrir al exterior. ¿Cuántas miles de muertes se han producido porque no hay esos medicamentos y la gente no reacciona? Entonces, a mi manera de ver, la gente sencillamente se desconectó de todo lo que está sucediendo, trata de sobrevivir día a día. Fíjate que ni siquiera han protestado contra las captahuellas. Ahora las captahuellas no solo van a estar en los supermercados, van a estar en las farmacias, están en los aeropuertos, van a estar en las oficinas públicas. O sea, cada vez que quieras hacer un trámite, sacar una partida de nacimiento, partida de divorcio, matrimonio, lo que sea, tienen que usar la captahuella. Estamos yéndonos hacia el gran hermano. El régimen cada día controlará cada paso que den los venezolanos. Entonces, la población sencillamente se ha desconectado, a mi manera de ver, y ha habido un cambio brutal en la conducta de la población, en los valores, en los sentimientos, en las expectativas y en los sueños. Eso es un cambio sociológico importante y nadie lo está estudiando. Hay que estudiar al nuevo venezolano que generó esta crisis, que se generó en esta crisis, y estudiarlo para poderlo entender y para poder construir un mensaje que les llegue al corazón y los haga movilizarse. En mi opinión, quienes están apostando a ir a unas elecciones parlamentarias con un esquema de circuitos electorales que ya sabemos cómo funcionó la vez pasada, están totalmente errados. El único que tiene dinero, aunque sea dinero inorgánico, para pagar un ejército de gente y movilizar gente es el régimen. La oposición está absolutamente fragmentada
y además se van a presentar en un circuito, el régimen presentará un candidato y la oposición presentará 10 candidatos, cada uno mejor que el otro y todos mejores que el del régimen, pero van divididos, por lo cual la derrota electoral puede ser brutal. Yo no pienso que la oposición haya entendido esto, pienso que están absolutamente desconectados del país y de la sociedad y repito, percibo, siento un cambio sociológico tremendo en la sociedad venezolana y nadie lo está estudiando y nadie lo está entendiendo. Ese cambio se puede traducir en desesperanza, en frustración, Orlando. Es desesperanza, es frustración, es no encontrar alternativas, es no ver un camino a seguir, una ruta hacia donde puedo resolver mi vida personal. O sea, pongámonos en la silla de cada uno de los venezolanos de extracto humilde que tiene que hacer largas colas para poder mendigar el derecho a poder adquirir algunos productos. Pongámonos en los zapatos de la gente que tiene que recorrer farmacias y farmacias porque su padre, su madre tiene cáncer y no hay los tratamientos. Entonces la gente se olvidó de todo lo que está pasando y busca sobrevivir día a día. O sea, el venezolano ya no piensa en su futuro, ya no piensa en el futuro del país, ya no piensa en la educación de sus hijos siquiera. O sea, lo aberrante de las publicaciones escolares que hizo el régimen, con unas aberraciones sobre la historia terribles y además con una carga ideológica tremenda, y no pasa nada. Entonces la gente hemos llegado a unos niveles donde la gente lo que busca, repito, perdón por la reiteración, es sobrevivir día a día y no le importa más nada. Entonces si tú convocas a una elección hoy, la población no se va a movilizar, no se siente identificada y no se siente motivada. Eso en Cuba se llama resolver, tú sabes, ¿no? Y en eso convirtieron al cubano en un ente para que resuelva. O sea, el cubano vive el día a día para resolver. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. En el escenario que tú me estás presentando, el gobierno sigue ahí, indefinidamente. El régimen seguirá mientras tenga algo de platita, seguirán vendiendo activos del país, seguirán vendiendo el oro, si es que todavía queda algo, seguirán hipotecando el país, vendiendo petróleo a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá uno que otro gobierno con espíritu de Samuro que quiera aprovechar la ganga, dará alguna plata y el régimen seguirá allí, porque no hay una oposición, en primer lugar, articulada, en segundo lugar, que plantee un sueño de país, hacia dónde queremos llevar al país, hacia dónde lo vamos a dirigir, de tal manera que contraste con lo que plantea el régimen. Eso ha sido uno de los gravísimos errores de la oposición. La oposición siempre ha visto el tema como el tema electoral y es mucho más profundo y complejo. O sea, pensemos en el sueño de país y que la población tenga la oportunidad de contrastar entre las dos opciones, entonces podrá llegar a motivar. Tú como consultor político, ¿qué le recomendarías a un líder que quiera salir de Nicolás Maduro y avanzar con el sector que ya no quiere este gobierno? Varias cosas. La primera, estudiar muy a fondo, de manera muy profesional y científica, el tema del cambio de conducta, actitudes, valores, sentimientos y expectativas y sueños del venezolano. El venezolano cambió. El venezolano no es el mismo de hace 15 o 20 años atrás, es otro. Entonces hay que entenderlo y hay que entender su realidad íntima, personal, para poder construir un mensaje, una estrategia y un plan para afrontar ese reto. Número 2, escuchar a la gente. La gente tiene una necesidad desesperante de ser escuchada. Y los líderes políticos no los están escuchando, solo hablan ellos lo que ellos piensan, lo que ellos creen que hay que hacer o decir, pero resulta que hay 30 millones de personas que quieren decir las cosas y los políticos no los están escuchando, ni el régimen ni la oposición. Atención, que son los dos los que están en esa actitud. Y la tercera es
Mire, señor, la única manera de escuchar a la gente es ir a donde está la gente. Y es ir todos los días, cada día de la semana, del mes y del año. Ir es un trabajo muy arduo, muy pesado, donde todos, absolutamente todos los dirigentes tienen que unificarse e ir a donde está la gente para escucharla. Bueno, fíjate que anoche yo tuve un programa, una conversación con Orlando Viera Blanco y decía que lo que ha fallado aquí es que en 15 años la oposición no ha ido a hablar con la gente cara a cara. Todo ha sido a través de mesas y a través de estudios de televisión. Fíjate que yo voy más allá, no es hablar, es a escuchar. A escuchar, a la gente. Exactamente. A escuchar a encontrarse a la gente. cara a cara, o sea, con la gente. A ver, es muy simple. ¿Conoces algún animal que tenga dos bocas y una sola oreja? No. Ninguno. Entonces, si nos crearon con dos orejas y una boca, ahí hay un mensaje. Hay que escuchar a la gente. Así, gracias, Orlando. Hoy se nos hizo corto el programa porque tuvimos esta contingencia de lo de Aragua, pero de verdad queremos hablar contigo con más frecuencia, más a menudo. Cuando tú quieras, Patricia, siempre a la orden, un gusto. Ustedes lo escucharon y lo vieron. Lo escucharon y lo vieron. Era Orlando Goncalves desde Colombia, consultor político. Al regreso vamos a estar conversando con José Gregorio García Urquiola, el secretario general de Democracia Renovadora. Ya volvemos. Regresamos con Cuéntamelo Todo y estamos ya aquí en el estudio con José Gregorio García Urquiola, el secretario general de Democracia Renovadora. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a ti, Patricia, por permitirnos dirigirnos a todo el pueblo venezolano y a aquellos compatriotas que están acá, no de vacaciones, sino exiliados, obligados por un régimen persecutorio, lo cual simplemente nos tiene cercados y pretenden hacer una segunda Cuba de Venezuela. José Gregorio, hablábamos antes, pues tú escuchaste, estabas aquí presente, gracias a Dios, escuchaste a Orlando Goncalves y todas las cosas, por supuesto sabes todo lo que está pasando a nivel de la oposición en Venezuela. Bien dramático lo que dice Orlando Goncalves de lo que está pasando en la psiquis del venezolano, que es otro venezolano, distinto al de hace 15 años. ¿Cuál es la posición de Democracia Renovadora frente a todas estas cosas que están pasando, el llamado a elecciones, esto de renovar la dirigencia de la Mesa de la Unidad con una persona como Carlos Raúl Hernández, por ejemplo, que lo que hace es insultar a quienes se atreven a disentir de lo que la Mesa de la Unidad decide e impone en los venezolanos? Bueno, mira, Patricia, y el pueblo venezolano esté claro. Eso que está planteando el analista político, nosotros lo hemos venido diciendo hace más de 10 años. Cuando existía la Coordinadora Democrática, que allí se permitió la participación de las organizaciones no gubernamentales, algunos sindicatos, algunos gremios, pero iban como mirones de palo, porque quienes tomaban las decisiones eran los representantes de 3 factores políticos. En este momento es más grave. En la MU sabemos que existen grupos llamados el G3, el G5, el G7, los cuales nosotros le hemos manifestado hace más de 4 años que sin la participación de la sociedad democrática representada en las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los gremios, los estudiantes, las universidades, eso no puede llamarse unidad de un pueblo que quiere rescatar la democracia. Eso es simplemente un club de 5 factores políticos, los cuales defienden sus intereses particulares y partidistas. Motivado a ello, Patricia, ¿Cómo se combate eso, José Gregorio? Que es la pregunta que yo hago, porque esos tipos siguen imponiéndose y siguen diciendo que ellos son los que son y nadie los ha escogido y la gente, ayer se demostró el repudio que hay contra estos tipos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Fíjate tú, motivado a esa situación de la MU, un grupo de factores políticos, dirigentes sociales, comunales,
sindicales y de ONG, nos hemos reunido a conformar un gran bloque que se llama el Bloque de Unidad Nacional. ¿Qué estamos haciendo nosotros trabajando hace 1 año y 8 meses? Eso que dijo el analista político. Lo que no hace la MU lo estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos visitando todos los sectores populares a nivel de todos los estados. Y los están oyendo, como dice... Y lo vamos a oír. ¿Lo están oyendo o están ustedes diciéndole lo que tienen que hacer? Todo lo contrario. Nosotros en los conversatorios lo que hacemos es oír a la gente para que manifieste todo y cada una de las cosas que sienten y padecen. ¿Qué es lo que siente la gente? ¿Qué les dicen a ustedes? Mira, se sienten desesperados porque no encuentran quien los represente, quien pueda dar la cara por ellos en una lucha del rescate democrático, para que ellos puedan tener oportunidad de un empleo, de seguridad. Mira, nosotros estamos haciendo un trabajo, tuvimos de visita en los sectores de Lonoto, allá en Caricuao, en la parte alta, y la desesperación de esa gente es inmensa, porque dice, mira, yo quisiera participar, pero nosotros aquí estamos como en un cuartel, aquí hay hombres armados, aquí hay gente que denuncia a uno en el Consejo Comunal o a nivel de unas autoridades que tiene el PSU a nivel de los sectores populares. ¿Qué es lo que ha ocurrido con toda y cada una de esas denuncias? Que nosotros estamos enfrentando a esos grupos armados. Como todos sabemos que esos grupos armados no son de ahora. Esos grupos armados fue la señora Lina Ron, el señor Freddy Bernal, Juan Barreto, que armaron aquellos círculos bolivarianos y que hoy en día se dicen ser luchadores sociales y que defienden los intereses del pueblo. Y además, a eso se le han sumado los delincuentes que Irisbarnera sacados para la calle, los pranes, todo eso. Eso es una componenda del régimen para tener una guerra intimidatoria, no solamente a la dirigencia política, ¿entiendes? Porque yo te voy a decir algo, tú allí hiciste un comentario de varias reuniones que se han dado, y cuando uno se entera de que la gente de la Mesa de la Unidad se están sentando con representantes del régimen, sin importarle la inseguridad, la falta de medicina. Mira, y aquí yo lo he denunciado y los tipos no lo han negado. No, es que no lo niega. Pero es que no lo niega. Mira, lo de Julio Borges con José Vicente Rangel, eso ya lleva años. Eso lleva años. Eso lleva años. Lo que hace Ramos Alú, su familia, sus más cercanos, lo que hacen en PDVSA y pero todo ello. Pero fíjate, no es casualidad que quienes están reuniéndose con el gobierno hace tiempo tienen esta posición que es anti-reacción, anti-calle, anti-resistencia y son pro-elecciones. Sí, porque fíjate tú de lo que pasa. Estos señores quieren cohabitar con el régimen. Por allí anda un hombre desesperado, mira, que todos los días escribe por Twitter y aparece por todos lados. Tuvo 2 derrotas seguidas, una en octubre y otra en marzo. Y ese hombre anda por ahí desesperado y dijo públicamente, cuando los muchachos estaban en la calle... ¿Por qué tú no lo nombras? Pues es pavoso. Es que tiene que ser súper pavoso. Ajá, y hay uno que llaman Enrique Capriles Radosky, ¿entiendes? Que ahora tiene una pelea a muerte con otro, con Leopoldo López. ¿Entiendes? Nosotros, pero es una pelea feísima, porque con un preso político no se pelea. Es que más bien deberían ayudarlos, más bien deberían ayudarlos, porque es un compatriota que realmente dio y entregó su vida, y está entregando su vida, su libertad, su familia, por querer un camino distinto de Venezuela. Pero los intereses particulares, todo ese egoísmo que tienen esa gente de Primero Justicia. Mira, lo peor, yo creo que entre el PSU y Primero Justicia... No, eso de Primero Justicia, bueno, a mí eso es un horror. Pero es que no sé cuál es peor. Pero es que no sé cuál es peor. No, tú sabes que mi tesis, y aquí me permito opinar, es que Primero Justicia es peor, porque el PSV está cumpliendo su rol en la historia, que es acabar con el país. Sí. El rol del PSV, de Chávez, de Maduro, toda esa gente, es acabar con el país, acabar con la libertad, acabar con la democracia. Ese es su rol y además ellos lo asumen, ¿verdad? Pero que este Primero Justicia que se haya hecho llamar partido de oposición, que están en contra del gobierno para engañar al país, eso sí es traición. Eso sí es traición, porque los otros están claritos en lo que quieren decir. Es que mira, una de las cosas que nosotros hemos discutido en este bloque de amplitud, pues este es un bloque donde hay representantes del sindicalismo, representantes de la ONG, estudiantes. Esta mañana, a las 10 de la mañana, Pablo Medina dio una declaración con representación de la Universidad Central de Venezuela a su lado, ¿entiendes? Porque lo que ocurrió con estos jóvenes, que siempre nombran a 2 jóvenes que fueron expulsados de Colombia, fueron 5 estudiantes, fueron 5, que si cometieron alguna falta desde el punto de vista legal con su presencia ya, hay que tomarlo en consideración, pero también, santo poner en manos de unos asesinos eso no tiene nombre. a esos jóvenes. Eso no tiene nombre, pero es que además
Además de todo esto, yo en el Twitter cada rato digo, bueno, ¿qué pasó con Acción Democrática? Porque Loren Saleh estaba bien cercano a Acción Democrática. Acción Democrática no ha emitido una sola declaración a favor de Loren. No. Y Loren estaba bien cerca de Acción Democrática. Bueno, te voy a decir, ese señor Ramos Alú para nosotros, para los del bloque, y quiero que el pueblo venezolano sepa, el bloque de Unidad Nacional, aparte de los estudiantes que están allí de la Universidad Central de Venezuela, de la ONG de Defensa de los Derechos Humanos, la parte ecológica también, los sindicatos y unos gremios, están 4 factores políticos, donde está Bandera Roja, donde está Movimiento Laborista, Pro Comunidad y Democracia Renovadora. ¿Qué es lo que nosotros le estamos tratando de hablarle al pueblo? Ustedes son los líderes. Ustedes son los que tienen que representar a Venezuela en la Asamblea Nacional, si es que hay elecciones. Porque les voy a decir algo, el régimen y los factores políticos, negociadores, los politiqueros de oficio que están dentro de la MU, ¿verdad? Ramos Alú, Julio Borges, el amigo Barbosa, que imagínate tú, si nombraron a Carlos Raúl y si iba a caer el mundo por Twitter, pretendían nombrar a Omar Barbosa. Ay, no, pero yo creo que Carlos Raúl es peor. Bueno, no sé peor que ninguno. Sí, pero bueno. Pusieron al peor y ahora irán de peor a mejor, bajando. A ver qué dice la gente. Bueno, entonces, mira, Patricia, la gran preocupación es eso que dijo el analista político. Nosotros tenemos ya 1 año y medio visitando los sectores populares, oyendo a aquella gente. Ahora, discúlpame que te interrumpa. Tú nombraste 4 organizaciones políticas, pero ustedes están, por ejemplo, también en conversaciones o se reúnen, etcétera, con la gente de Antonio Ledesma. No. Fíjate tú qué pasa. Explícame qué pasa ahí y qué pasa con María Corina Machado y todo eso, con el Congreso Ciudadano. Nosotros, dentro de todas y cada una de las propuestas para salir del régimen, nosotros no criticamos ninguna, porque todas son viables. Y tenemos nosotros el apoyar en lo que podamos. Yo hablé con María Corina. María Corina hace cuestión de unos 22 días estuvimos conversando. Se comenzó el Congreso Ciudadano en el Hatillo. Estuvimos conversando allí. ¿Ustedes estuvieron ahí presentes? Yo estuve conversando con ella. Ella me dijo, te invito a que participe con nosotros. Le digo, mira, nosotros estamos haciendo un trabajo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, que es el acercamiento con la gente. Y no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer la MU? Porque ningún ciudadano que esté allá en esos sectores populares pasando esas vicisitudes con las cuales viven, la inseguridad, la persecución del chavismo, la falta de alimentos, la falta de medicina, viven en unos ranchos en una situación deplorable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como líderes comunitarios tenemos esa oportunidad de llegar allá y oírlos. ¿Cómo nosotros vamos a hacer congresos de ciudadanos? ¿Sigue habiendo esperanza en esa gente? O sea, ¿siguen teniendo esperanza? Mira, José Gregorio. el problema de esa gente, ¿tú sabes cuál es, Patricia? Que no creen en uno ni en otro. Y entonces, como a uno no lo ven en la televisión, acuérdate que en Venezuela la gran mentira y el engaño, que si partidos grandes, partidos pequeños, no, hay partidos que negociaron con el régimen de hace muchos años y están negociando con el régimen, y hay partidos que no queremos de ninguna forma cohabitar con el régimen. Y nosotros vamos a salir a la calle a defender los derechos de todos los venezolanos y el rescate de la democracia. Si esto significa que nosotros debemos perder la libertad, la perderemos, pero la vamos a perder parado, no arrodillado ante un régimen. Ni tampoco vamos a cohabitar, porque una de las cosas que ahí tenemos los concejales y tenemos los alcaldes y tenemos los gobernadores y los diputados. Da pena ajena. Mira, da pena ajena decir que tú eres diputado de la Asamblea Nacional. ¿Entiendes? Yo recuerdo cuando le dieron la bofetada a Julio Borges, que después llegó el siguiente martes y Marquina fue con un casco motorizado y un peto. Una ridiculez, una gafedad, yo te digo sinceramente. Mira, eso. Los hombres tienen que medirse. Pero destituyen a María Corina y ahí no pasó nada. Porque era María Corina. Así es. Pero ¿por qué no destituyen un ADECO? ¿Por qué no destituyen uno de Primera Justicia? Porque están negociando con el régimen. Entonces ya, señores, ya basta de mentirle al pueblo venezolano. La mentira y el engaño se le acabó. Esa mesa de la unidad ya está enterrada. No van a revivirla. Aquí el liderazgo comunitario, parroquial, regional es el que va a salir a la calle y va a defender y va a rescatar la democracia venezolana. Y de ser posible... O sea que eso es a largo plazo. No, a largo plazo no. Nosotros ahorita estamos conformando los grandes equipos de conversatorio con la gente de los barrios, con la gente de los sectores populares. Porque esa mentira que quieren vender, y yo se lo dije a un gran caballero
con respeto, Cristóbal Fernández Aló, invitándome para que yo participara en la Mesa de la Unidad, porque yo soy una piedrita en el zapato, porque como yo no soy mantenido de ningún partido político, ninguna gobernación, ninguna alcaldía, a mí no me ha comprado el régimen ni me van a comprar, porque ustedes pueden tener la prueba, la mejor prueba fue cuando David de Lima me ofreció $400,000 para que yo le quitara el apoyo a Capriles cuando la contienda era con Chávez en octubre. Y yo denuncié a David de Lima y lo dije claramente, le dije, no me van a comprar, aunque Capriles no es santo de mi devoción, pero en ese momento era el candidato de la oposición. Y entonces yo seguí, es porque quiero salir del régimen, ya está bueno. Señores, la unidad se hace y se construye, no se obliga. Lo que tú acabas de decir, que esos hombres dicen ellos que ellos son los representantes de la oposición venezolana, pero ¿quién lo escogió a ellos? ¿Quién dijo que esos señores... Nadie se identifica con ellos ya. No, y es que no pueden identificarse, porque esos son unos hombres que negocian el futuro. ¿Cómo es posible que aquí no se haya dado una pelea por la libertad de los presos políticos? Yo no voy a dar nombre, los presos políticos, porque si tú dices, vamos a pelear por Leopoldo, no, es que tú estás con Leopoldo. Sí, no, en general, es que sí. Los muchachos que están presos, la jovencita de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Si yo digo que hay que luchar por ellos, tú lo que quieres es que maten un poco de gente, pero no lo están matando. No lo están matando, no lo están persiguiendo. O es que es mentira que en la ciudad capital, en Caracas, hay 76 muertos todos los fines de semana. Es mentira. ¿Por qué no dejan que uno entre a la morgue? Pues? ¿Por qué cuando uno va a la morgue y quiere dar una rueda de prensa, desde allí con los familiares de los muertos, no salen en la prensa? Porque luego llaman a los medios de comunicación y le hacen presión. Mira, si deja que ese hombre diga lo que está opinando, te vamos a cerrar, te quitamos la frecuencia. Entonces, si nosotros seguimos así, este régimen va a seguir tomando más camino. Y el juego político, Patricia, el juego macabro de Primero Justicia, un Nuevo Tiempo y AD, tiene que ser denunciado. Y que el pueblo venezolano lo sepa. Eso lo hacemos aquí todos los días. Pero que ven acá. Y yo te voy a decir algo. El trabajo que nosotros estamos haciendo a nivel de los sectores populares en toda Venezuela, ¿entiendes? Y desenmascarando a esos sinvergüenzas politiqueros que durante 14 años, ya para aquí se han negociado con el régimen, va a quedar en claro. El día de mañana, todos los venezolanos van a saber quiénes vendieron su libertad, quiénes negociaron su libertad y su vida aquí en Venezuela. Bueno, José Gregorio, muchísimas gracias. No, gracias a ti. El programa contigo, de verdad que sí. No, es que te voy a decir, o rescatamos Venezuela, porque le voy a decir, entre la MU y el PSU, la única diferencia es que uno está en el poder y otros lo aspiran. Esa es toda la diferencia. Y otros están ahí, tú sabes. Bueno, negociando. No se quieren caer del barco. Bueno. Gracias, y que no sea la última vez que estás aquí claro con nosotros. Que no, gracias Patricia. Úsanos, usa nuestro programa y usa nuestro canal. Bueno, yo me despido esta mañana, pero a continuación vean la presentación de la Virgen de Coromoto que nos envió la profesora Sofía Elena Vargas. La Virgen de Coromoto, hoy conmemoramos el día de nuestra patrona, la patrona de Venezuela. Muchas gracias.